Well, good morning to everyone. Buenos días a todos. Today, the title of the message is called The Valley of Decision. El mensaje de esta mañana se llama El Valle de la Decisión. Now, let me say first off Ahora, quisiera decir primeramente that the messages that we preach que los mensajes que nosotros predicamos are never targeted towards any particular individual. no están dirigidos a una persona en lo individual. Whatever we bring out is brought out to speak to all of God's people. Todo lo que predicamos está dirigido para hablarle a todo el pueblo de Dios. So, never think after hearing a message Entonces nunca piensen, después de escuchar un mensaje, that it was for someone else and not for you. que era para alguien más y no para ti. Because God brings you here to feed all of His people. Porque Dios nos trae aquí para alimentar a todo su pueblo. So now let's get into this and start talking about the Valley of Decision. Entonces vamos a comenzar y comenzaremos a hablar de este Valle de la Decisión. Now this is spoken of in the book of Joel. Ahora, esto se habla en el libro de Joel. And in Joel chapter 3 verse 14 it says, multitudes, multitudes in the valley of decision. For the day of the Lord is near in the valley of decision. Joel 3:14 dice, muchos pueblos en el Valle de la Decisión, porque cercano está el día de Jehová en el Valle de la Decisión. So now the valley of decision Ahora este Valle de Decisión is speaking of the spiritual place está hablando del lugar espiritual that unbelievers will be found in en el que los incrédulos van a ser hallados when Jesus returns. cuando Jesucristo regrese. These will be the people that have made their decision Esta gente son personas que han tomado la decisión not to believe and keep God's word. de no creer ni guardar la palabra de Dios. And they will be gathered together in this valley, Y ellos van a ser reunidos todos en este valle, which is speaking of a low spiritual el place. que está hablando de una depresión o un lugar bajo en el espíritu, And they will have been brought together by Satan, y van a ser traídos por Satanás, who will also be with his evil angels in this place. el cual también va a estar con sus ángeles de maldad en ese lugar. And they will try and fight against Jesus Christ Y ellos van a intentar pelear en contra de Jesucristo and the armies of heaven as they return. y con los ejércitos celestiales cuando regresen. And this will be the battle that is called in Revelation 16:16, Y esta es una batalla de la que se habla en Apocalipsis 16:16 the battle of Armageddon, y se conoce como la batalla del Armagedón, which will be the final battle upon this earth la cual será la batalla final sobre esta tierra until the end of the millennium, hasta el final del milenio. between light and darkness. Será una batalla entre la luz y la oscuridad. And it will end with Satan Y va a concluir con Satanás, being cast into the bottomless pit, que es echado a este pozo del abismo, and the souls of unbelievers y que todas las almas de los incrédulos destroyed and cast into hell. serán destruidas y enviadas al infierno. Joel 3:15, the sun and the moon shall be darkened, and the stars shall withdraw their shining. Joel 3:15, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. The Lord also shall roar out of Zion, and utter his voice from Jerusalem, and the heavens and the earth shall shake. But the Lord will be the hope of his people, and the strength of the children of Israel. Versículo 16, y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. So again, who are the children of Israel? Entonces, de nueva cuenta, ¿quiénes son estos hijos de Israel? God's people that believe him by faith. Es el pueblo de Dios que le cree a Dios por su fe. And for God's people,
y a través de este pueblo de Dios, that have before this time made their decision que para este tiempo hayan hecho su decisión to surrender their will to the Lord de rendir su voluntad a Dios and to obey His voice, y a obedecer su voz, this will be a great day of redemption and salvation and rejoicing. para ellos este va a ser un gran día de redención, de salvación y de regocijo. But truly, every day of our lives, Pero en verdad, todos los días de nuestra vida we are making life and death decisions. estamos tomando decisiones de vida o de muerte. God has given man a free will, Dios le ha dado al hombre un libre albedrío and there is no person upon this earth y no hay ninguna persona sobre esta tierra that He will force to follow Him. al cual Dios lo force para seguirle. It is a personal decision Esto es una decisión personal of each one of us que cada uno de nosotros as to who we are going to choose to listen to debemos de hacer para escoger a quién vamos a servir and obey. y a obedecer The voice of the Lord, a la voz de Dios, which is spoken through His Word, la cual es hablada a través de su palabra, or the voice of Satan, o a la voz de Satanás, the prince of the power of the air. el príncipe de la potestad del aire. There is no other choice that we have. Y no hay otra opción que nosotros tengamos. There is only one voice that leads a person to eternal life, Solamente hay una voz que guía a una persona hacia la vida eterna. and that is the voice of the Lord Y esa es la voz de Dios, that is spoken to us que es hablada a nosotros according to the truth of His Word. de acuerdo a la verdad de su palabra. Any other voice that men hear and believe Cualquier otra voz que el hombre escuche y is, crea is from Satan. proviene de Satanás. And whichever voice that we obey Y cualquier voz a la que nosotros obedezcamos is the spiritual power that will direct our es steps. un poder espiritual que va a estar dirigiendo nuestros pasos. So it's clear from the Word that man has been given the power to make decisions Entonces es claro que al hombre le ha sido dado el poder de tomar decisiones and choices, y hacer elecciones. but he has not been given the power to direct his own steps. Pero no le ha sido dado el poder para dirigir sus propios pasos. Jeremiah 10:23, O Lord, I know that the way of man is not in himself. It is not in man that walks to direct his steps. Jeremías 10:23 dice, Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni el hombre que camina es el ordenar sus pasos. Well, who does direct our steps then? Entonces, ¿quién dirige nuestros pasos? Well, this verse makes it clear Entonces, este versículo deja claro that if we don't direct our own steps, que si nosotros mismos There- no dirigimos nuestros pasos, has to be spiritual powers involved. entonces hay poderes espirituales que están involucrados en ello. And so the spiritual powers of light or Entonces, darkness, poderes espirituales que pertenecen o a la luz o a la oscuridad, whichever we yield our heart, our thoughts, and our mouth to, a los cuales nosotros rendimos nuestro corazón, pensamientos o nuestra boca, are the forces that direct our steps. esas son las fuerzas que están dirigiendo nuestros pasos. So if we humble ourselves Entonces, si nosotros nos humillamos a nosotros mismos and we maintain a tender heart towards the y Lord, mantenemos un corazón manso, tierno hacia Dios, and if we obey His word y si nosotros obedecemos su palabra the best that we know how to, de la mejor manera en que sepamos, then as we make our decisions entonces tomamos nuestras decisiones during the day, durante el día, even though we do not always see and understand what is happening, aún incluso cuando no entendamos en plenitud qué es lo que sucede, God will be directing our steps. Dios va a estar dirigiendo nuestros pasos. Proverbs 16:9, it says, A man's heart devises his way, but the Lord directs his steps. Proverbios 16:19 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza los pasos. So we make the decisions that we have to make every day,
Entonces nosotros tomamos las decisiones de lo que vamos a hacer cada día, at work, at home, or wherever we are at. en nuestro trabajo, en nuestra casa, en cualquier lugar en el que estemos. And we do this by trusting the Lord Y nosotros hacemos esto por confiar en el Señor. and putting into practice the wisdom and understanding that He has given us. Y al poner en práctica la sabiduría y el entendimiento que Él nos ha dado. And then as we keep a humble feeling in our hearts, Y entonces, mientras nosotros mantengamos ese sentir humilde en nuestro corazón, and we always remember the price that Jesus Christ had to pay to save our souls, y siempre recordemos el pago que hizo Jesús para liberar nuestras almas, the Lord will be directing our steps. entonces Dios va a estar dirigiendo nuestros pasos. Proverbs 16:3, commit your works unto the Lord, and your thoughts shall be established. Proverbios 16:3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. So, if a person truly wants to serve the Lord, Entonces, si una persona verdaderamente quiere servir a Dios, then commit your works to Him entonces debe de encomendar sus obras a Él. and say, Lord, I am doing this for you Y decirle, Dios, estoy haciendo esto para ti, with all of my heart and with all of my understanding. con todo mi corazón y con todo mi entendimiento. And if you really mean it, Y si tú realmente eres serio en esto, then your thoughts will begin to be established entonces tus pensamientos van a comenzar a ser afirmados in the ways of the Lord. en los caminos de Dios. And then when Satan comes around, Entonces cuando Satanás venga alrededor tries to plant thoughts in your mind, y quiera plantar pensamientos en tu cabeza, you will reject them tú vas a poder rechazarlos. because you only know the voice of your shepherd, Porque tú solamente vas a reconocer la voz de tu pastor. and you know that he always speaks to you. Y sabes que ese pastor va a estar hablándote a ti, Life, peace, and health to your soul. vida, paz y salud a tu alma. But on the other hand, Pero por otra mano, if a person is walking in pride si una persona está caminando en orgullo and in the love for the things of the world, y en el amor de las cosas del mundo, well, then his thoughts will not be established in the Lord. entonces los pensamientos de tal persona no van a estar afirmados en Dios. Then he will begin to receive thoughts into his heart Y entonces va a comenzar a recibir pensamientos en su corazón that are not of God. que no provienen de Dios. And then confusion enters in. Y entonces la confusión entra a su vida. Pretty soon his life begins to be directed by Satan. Y muy pronto su vida comienza a ser dirigida por Satanás. And he will find himself then walking on the broad way that leads to destruction. Y entonces pronto se va a hallar a sí mismo caminando por este camino ancho que guía hacia la destrucción So eterna. all of these things happen to people Entonces todas estas cosas suceden a personas because of the decisions that people make. a causa de las decisiones que ellos toman. God has laid out to us eternal life. Porque Dios ha dispuesto para nosotros o vida eterna All the things that we desire can be ours, y todas las cosas también que deseemos que pueden ser nuestras with tribulations. con tribulaciones. There will always be tribulations as long as we're on this earth. Porque mientras nosotros estemos en esta tierra siempre va a haber tribulaciones. But in spite of those things, God will give us a good life. Pero a cambio de esas cosas Dios nos va a dar una buena vida. And we will not be confused. Y no vamos a estar And we'll confundidos. know the path of life that we are walking on. Y vamos a conocer el camino de vida por el que estemos caminando. Matthew 7:13, enter in at the straight gate. For wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and many there be which go in thereat. Mateo 7:13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Because straight is the gate and narrow is the way which leads unto life, and few there be that find it. Versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Truly there are not many people Y en verdad no hay mucha gente that make their decisions to walk on the narrow path that leads to eternal life.
No hay mucha gente la que toma decisiones para caminar por este camino estrecho que guía hacia la vida eterna. But if we make the decision Pero si nosotros tomamos la decisión to commit our works to the Lord now, de encomendar nuestras obras a Dios ahora, before the evil days come upon the earth, antes de que los días malos vengan sobre la tierra, then our heart will be strengthened by the Lord entonces nuestro corazón va a ser fortalecido por Dios to stand in the evil day. para mantenerse firmes en el día maligno. But to be able to do this, Pero para poder ser capaces de we esto, have to seek the Lord, nosotros debemos de buscar a Dios grow in wisdom and understanding, y crecer en sabiduría y en entendimiento and become familiar with His Word. y familiarizarnos con su palabra. Isaiah 55:6, seek the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near. Isaías 55:6 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. So we can see from this verse Entonces podemos ver en este versículo that there is a time coming que va a venir un tiempo when the opportunity to seek God's face will be gone. cuando va a venir un tiempo en el que la oportunidad de buscar el rostro de Dios ya no va a existir. And then men will search for Him, Y entonces el hombre le va a querer buscar, but they won't be able to find Him. pero ya no va a poder encontrarle. Amos 8:1, it says, thus hath the Lord God showed unto me, and behold, a basket of summer fruit. Amos 8:1 dice, así me ha mostrado Jehová el Señor, he aquí un canastillo de fruta de verano. Verse 2, and he said, Amos, what do you see? And I said, a basket of summer fruit. Then said the Lord unto me, the end is come upon my people of Israel. I will not again pass by them anymore. Versículo 2, y dijo, ¿qué ves, Amos? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. These are the days Estos son los días that we are living in now, en los que estamos viviendo, the time of the end. el tiempo del fin. And we now have a precious opportunity Y nosotros tenemos una oportunidad que es preciosa to take a hold of God's Word de poder aferrarnos a la palabra de Dios and do it now. y hacerla ahora. But if we take this opportunity lightly Pero si tomamos esta oportunidad a la ligera and we do not act upon the Word y no actuamos en consecuencia a la palabra de Dios with all of our heart and with all of our strength, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, that opportunity may be lost. entonces esa oportunidad se va a perder. Amos 8:3, and the songs of the temple shall be howlings in that day, saith the Lord God. There shall be many dead bodies in every place. They shall cast them forth with silence. Versículo 3, y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera en silencio. Verse 11, behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. Amós 8:11, he aquí viene días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. There are many people, many Christians Y hay muchos cristianos in the earth now en la tierra justo ahora that are feeling the effects of this famine que están experimentando los efectos de esta hambre, because it's hard for them to find a place porque es difícil para ellos encontrar un lugar where they can hear the truth of God's word preached. donde ellos puedan encontrar la verdad de la palabra de Dios ser predicada. But still, if they seek for God Pero aún si ellos buscan a Dios with all of their heart, con todo su corazón, even if there's not a minister where they live, incluso si no hay un ministro donde ellos estén, He can still be found of them.
Dios puede hallarlos a ellos. But the fullness of the fulfillment of this verse, Pero la parte completa de esta plenitud de versículo, speaking of the famine for the Word of God, hablando de esta hambre por la palabra de Dios, will come in the last 7 years upon the earth. va a venir en los últimos 7 años sobre esta tierra. At that time, things will be so bad in the earth En aquel entonces las cosas van a estar tan mal en esta tierra that men will begin to realize that they need God, que los hombres se comenzarán a dar cuenta de que necesitan a Dios. because everything that they had put their trust in Porque todos los lugares en los que ellos pusieron su confianza has failed them. les falló. But by that time, it will be too late, Pero para ese entonces va a ser demasiado tarde. because they squandered their opportunity that they had to seek His face. Porque ellos desperdiciaron la oportunidad para buscar su rostro. Verse 12, and they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east. They shall run to and fro to seek the word of the Lord, and shall not find it. Amós 8:12. E irán errantes de mar a mar, de norte hasta el oriente discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. And truly these days are coming sooner than we think. Y en verdad estos días están llegando más pronto de lo que pensamos. Many religious people Porque hay mucha gente religiosa sitting around talking about the word, que está sentados y que están platicando de la palabra debating what is right, what is y wrong, debatiendo qué es lo correcto y lo incorrecto, what is of God, what is not of God, qué es de Dios y qué no es de Dios, when God has clearly revealed His word to His people. cuando Dios ya manifestó claramente su palabra a su pueblo. And they are let go of all this striving about His word, Y ellos van a dejar toda esta lucha y búsqueda por su palabra. and instead take a hold of it. Si ellos dejaran estas cosas Say, y Lord, se aferraran a ella I believe it, y dijeran sencillamente, Dios, yo la creo, and begin to run with all their strength y comenzaran a correr con todas sus fuerzas up the mountain of God. hacia el monte de Dios. That kind of a person will Ese, become an overcomer. ese tipo de personas, quienes hagan eso, va a ser un vencedor. Now Jesus spoke of these days also in Matthew 24. Ahora, Jesús también habló sobre estos días en Mateo 24 and about people that were not ready when these days came. y de la gente que no va a estar lista cuando este día llegue. Verse 19, he said, and woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days. Mateo 24:19, mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. So this is speaking of people Entonces aquí está hablando de un tipo de gente that will not have prepared their lives que no va a tener lista ni preparada sus vidas, for the years of tribulation by drawing close to the Lord. no va a tener preparadas sus vidas para estos años de tribulación al acercarse a Dios. And because they have not prepared their Y lives, porque no prepararon sus vidas, they will be troubled ellos van a estar en aprietos by the great distress that will be upon the nations at that time. por el gran conflicto que va a haber entre las naciones en aquel entonces. So in the book of Ecclesiastes, Entonces, en el libro de Eclesiastés, we are reminded nosotros nos es recordado to remember our Creator in the days of our youth. que debemos de acordarnos de nuestro Creador en los días de nuestra juventud, Before it is too late. antes de que sea demasiado tarde. Ecclesiastes 12:1, remember now your Creator in the days of your youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Eclesiastés 12:1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Now God has promised to His people Dios ha prometido a su pueblo that if they serve Him, que si ellos les sirven, that they will flourish and be blessed even into their later days of their life. les prometió que ellos fructificarán y que estarán fuertes hasta los últimos días de su vida. So this is speaking of people that did not take the time to serve the Lord. Entonces,
to seek the Lord. Este versículo está hablando de gente que no se tomó el tiempo para servir a su Dios. And because they did not, they'll look at their life. Because they did not seek the Lord, they'll look at their life. Ajá, y porque ellos no buscaron a Dios mientras estaban en vida, And they'll have no pleasure in their days. entonces no tienen placer en sus días. Because they served other things than the Lord. Porque ellos sirvieron a otras cosas en vez de Dios. And they'll look back at their life Y ellos ven atrás en su vida and they'll see all that I did was vanity. y comienzan a ver que todo lo que hicieron fue vanidad. But Jesus Christ has saved us from an end like this Pero Jesucristo nos ha salvado de un final como este, if we will believe. si es que nosotros le creemos. So the day of the end is coming for every person. Entonces, el día del fin está viniendo para toda persona. All of us have a certain amount of days for our lives. Cada uno de nosotros tenemos cierta cantidad de días en nuestra vida. If we serve the Lord with all of our heart, Y si servimos a Dios con todo nuestro corazón, those days will be extended. esos días van a ser prolongados. If we do not, and if we go after and love the things of the world, Pero si no lo hacemos y comenzamos a amar las cosas del our mundo, days will be cut short. entonces esos días van a ser acortados. So only the people Entonces solo la gente that have prepared their lives by listening and obeying God's word que ha preparado su vida al escuchar y obedecer la palabra de Dios will be able to stand and endure to the end. va a tener la capacidad de mantenerse firme y durar hasta el final. And they will be able to rejoice. Y ellos van a tener la capacidad de regocijarse. Even during the time of the darkest days that have ever been upon the earth. Incluso aún en medio de los días más oscuros que van a venir a la tierra. Matthew 24:20, but pray that your flight be not in the winter, neither on the Sabbath day. Mateo 24:20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. So Jesus is speaking again Entonces aquí Jesús de nuevo está hablando. about times when men cannot work for the Lord anymore. Está hablando del tiempo en el que los hombres ya no van a poder trabajar para Dios. And this is how it will be when we enter into the tribulation period. Y así va a ser cuando nosotros entremos en este periodo de tribulación. It is almost impossible Y es casi imposible to express how dark and evil those days will be. poder expresar cuán oscuros y cuán perversos van a ser esos It is días. something that God has to reveal to a person through the Spirit. Y va a ser algo que solamente Dios pueda revelar a una persona a través de su espíritu. During that time, there will be so much persecution against Christians En aquel entonces va a haber demasiada persecución en contra de los cristianos. that if they have not grown strong in the Word by that time, Tanto que si ellos no han crecido fuertes en la palabra de Dios para aquel entonces, it will be too late. va a ser ya demasiado And tarde. men then will have to walk in whatever spiritual state they were in. Y entonces los hombres van a tener que caminar en cualquiera sea el estado espiritual en el que se quedaron Before the tribulation began. antes de que esta tribulación comience. Now in Revelation 22:10 it says, and he said unto me, seal not the sayings of the prophecy of this book, for the time is at hand. Apocalipsis 22:10 dice, y me dijo, no selles las palabras de esta profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. And like we said, the time of the return of the Lord is now at hand. Y como hemos dicho, el tiempo del retorno de Jesucristo ahora está a la mano. And the reason why we know this Y la razón por la cual sabemos esto is that God has revealed the book of Revelation es porque Dios ya ha revelado el libro de Apocalipsis to His servants a sus siervos, so that His people can get ready for these days. de forma que su pueblo pueda estar preparado para estos días. Now in the next verse, the word addresses the fact
Ahora, los siguientes versículos están dirigidos hacia el hecho that the spiritual condition that men are in when the tribulation begins de que la condición espiritual en la que los hombres estén cuando esta tribulación comience is the way that they will be when they are in the tribulation. será la forma en los que ellos van a estar en medio de la tribulación. In other words, En otras palabras, it will be too late for man to change. para aquel entonces ya va a ser demasiado tarde que los hombres cambien. Revelation 22:11, he that is unjust, let him be unjust still. And he that is filthy, let him be filthy still. And he that is righteous, let him be righteous still. And he that is holy, let him be holy still. Apocalipsis 22:11 dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Verse 12, and behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. So now is our time Entonces ahora es el tiempo to prepare before these days come, para prepararnos antes de que estos días lleguen. so that when the Lord returns, De manera que cuando Cristo regrese, He will find us in a place Él nos encuentre en un lugar that He will be able to give us donde Él pueda ser capaz de darnos the reward of eternal life with Him. la recompensa de vida eterna junto con Él. Jesus said, he that endures to the end shall be saved. Porque Jesús dijo que aquel que persevere hasta el fin, ese será salvo. The only people that will be able to endure to the end Y las únicas personas que van a ser capaces de soportar hasta el fin will be the ones that have prepared their lives now, son aquellos que han preparado su vida ahora, before these days come. antes de que estos días vengan. And always remember Y siempre recuerden that the standard que el estándar, that we are to strive for and measure up to el estándar que nosotros debemos de buscar y en el que nos debemos de medir is the life of Jesus es Christ. la vida de Cristo. Verse 21, for then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. Mateo 24:21 dice, porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Joel 3:15, the sun and the moon shall be darkened, and the stars shall withdraw their shining. Joel 3:15 dice, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su esplendor. The Lord also shall roar out of Zion, and utter his voice from Jerusalem, and the heavens and the earth shall shake. But the Lord will be the hope of his people, and the strength of the children of Israel. Versículo 16, y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. So we all have work to do Entonces todos tenemos trabajo que to hacer prepare our lives for this, para preparar nuestras vidas para because esto. we're going to have to be of quick understanding, Porque nosotros vamos a tener que tener un rápido entendimiento, so that when we hear the voice of the Lord speaking to us, de manera que cuando escuchemos la voz de Dios hablándonos, we're ready to move. estemos listos para movernos. Because when God moves quickly, Porque cuando Dios se mueve, He moves quickly, Él se mueve pronto, decisively, determinantemente and unexpectedly. y sin que lo esperemos. And either men will be ready or they will not. Y entonces los hombres o estarán listos o no lo van a estar. Isaiah 11:1, and there shall come forth a rod out of the stem of Jesse, and a branch shall grow out of his roots. Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí,
y un vástago retoñará de sus raíces. Now this is speaking of Jesus Christ. Ahora, aquí está hablando de Jesucristo. He was the rod that came out of the stem of Jesse, Él fue la vara que salió del tronco de Isaí, who was the father of David. que fue el padre de David. And Jesus was the branch Y Jesucristo fue este renuevo that grew out of Jesse's roots, que creció de este tronco that were planted deep into the truth of God's word. que estaba plantado profundamente en la palabra de Dios. Verse 2, and the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and of the fear of the Lord. Versículo 2, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. These are the 7 spirits of God Estos son los 7 espíritus de Dios that are round about his que throne, están rodeando su trono. that are spoken of in the book of Revelation. Y habla de estos en el libro de Apocalipsis. And they are the 7 spirits that were in Jesus Christ Y estos eran los 7 espíritus que estaban en Jesucristo through the baptism in the Holy Ghost a través del bautismo en el Espíritu Santo while he was upon the earth. cuando Él estuvo sobre la tierra. And they are the 7 spirits Y esos son los 7 espíritus that are within the heart of a child of God que están dentro del corazón de un hijo de Dios that is baptized in the Holy Ghost. que ya ha sido bautizado con el Espíritu de Dios. And if our will is surrendered to the Lord, Y si nuestra voluntad está rendida ante Dios, then, just like he did for Jesus, entonces, justo como Él lo hizo para Jesucristo, he will do for Él us. también va a actuar And he por will, nosotros. and he will make us of quick understanding Y nos va a hacer de un pronto entendimiento that when the Spirit of the Lord speaks to us, que de tal forma que cuando el Espíritu de Dios hable, we will understand the situations that we are confronted with. nosotros vamos a entender las situaciones que vamos a estar confrontando. And we will know what to do to overcome those Y things. vamos a poder saber qué hacer para poder vencer esas situaciones. Verse 3, and shall make him of quick understanding in the fear of the Lord, and he shall not judge after the sight of his eyes, neither reprove after the hearing of his ears. Versículo 3, y la hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Now, like we said earlier, Entonces, como dijimos anteriormente, there are voices hay voces that are speaking to men at all que times. hablan a los hombres en todo tiempo. And these voices come to us from one of 2 sources, Y estas voces vienen hacia nosotros de una de estas dos fuentes, God or Satan. Dios o Satanás. And naturally, it's very important for a Christian to be able to discern these Y spirits, naturalmente esto es muy importante para un cristiano, el que sepa discernir cuáles son estas dos voces. so that we can understand who it is that is speaking to us. De tal forma que podamos entender quién nos está hablando. Now, the voices that come from Satan Ahora, las voces que provienen de Satanás, sometimes may even sound sweet to your ears. en algunas ocasiones, pueda que incluso suenan como voces dulces para ti. At other times, they may sound threatening. Y en algunas ocasiones van a sonar amenazantes. But they are voices that are always working Pero son voces que siempre están trabajando in a person's mind en la mente de una persona to draw God's people back into the world. para arrojar a esa persona de vuelta al mundo. And these voices use fear, Y estas voces utilizan el miedo, intimidation, la intimidación, the lust of the eye, the lust of the flesh, el deseo de los ojos, el deseo de la carne and the pride of life to accomplish their evil work. o la vanagloria de la vida para cumplir este propósito. But the voices that come from God, Pero las voces que provienen de Dios, that you hear in your heart and in your que mind, tú escuchas en tu corazón o en tu mente, will speak confidence to you. te van a hablar de confianza, Courage de valor, will give you wisdom and understanding, te
te van a dar sabiduría y will entendimiento, fill you with the love of God, te llenarán con el amor de Dios and will give you y peace, te van a dar paz, which are all things that God's Word tells us los cuales todas estas cosas what kind of people we are to be. nos dicen qué tipo de personas debemos de ser. And when we are quick to discern whose voice Y cuando somos prontos para discernir cuál voz it is that is speaking to us, es la que nos está hablando, we will then be able to reject the evil entonces vamos a ser capaz de rechazar la maldad and do what is right in the eyes of the Lord. y hacer lo que es correcto ante los ojos de Dios. And the judgment that we then execute Y entonces los juicios que nosotros ejecutemos is through what we hear through the voice of God's Spirit. va a ser a través de lo que nosotros oímos de la voz de Dios a través de su espíritu. Not through the sight of our eyes, No a través de nuestra vista natural, not through the hearing of our natural ears. no a través de nuestro oído natural. Verse 4, but with righteousness shall he judge the poor, and reprove with equity for the meek of the earth. And he shall smite the earth with the rod of his mouth, and with the breath of his lips shall he slay the wicked. Isaías 11:4, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. The Lord is waiting Y el Señor está esperando at the doors of heaven, en las puertas del cielo, ready listo, to return now. listo para regresar ahora. But first he must have a people that come into the fullness of his word, Pero primero Él debe de tener un pueblo que entre a la plenitud de su palabra. and then there must be great judgments that will fall upon the earth. Y entonces también debe haber grandes juicios que comiencen a caer sobre la And tierra. these judgments are even beginning to fall now. Y muchos de esos juicios ya están comenzando a caer And ahora. this, the time of the beginning of sorrows that we are living in. Y ese es el tiempo del inicio de dolores en el que estamos. But if God's people have been quick to obey his word, Pero si el pueblo de Dios no es pronto para obedecer a su palabra, and they have learned the voice of the Lord, and they have learned. they have learned the voice of the Lord. Ok, corrijo. They're quick. Entonces corrijo. Entonces si el pueblo de Dios es pronto para obedecer su voz, They will not be touched by these judgments. a medida que Él habla, entonces ellos no van a ser tocados por estos juicios. You could be in the midst of a building that is being struck by an earthquake. Tú puedes estar en medio de un edificio que está siendo sacudido por un terremoto And you could raise your hands to the Lord, y tú vas a poder alzar tus manos say, Lord, my trust is in you. y poder decir, Dios, en ti está mi confianza. And though people were dying all around you, Y la gente que está alrededor va a estar muriendo, you would not be touched. pero tú no serás tocado. Isaiah 11:5, and righteousness shall be the girdle of his loins, and faithfulness the girdle of his reins. Isaías 11:5, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. So when a person is living a righteous, faithful life before the Lord, Entonces, cuando una persona está viviendo una vida fiel y justa a los ojos de Dios, he will hear the voice of the Lord esa persona va a escuchar la voz de Dios and obey, y va a obedecer. and that consequently he will be saved from these judgments. Y en consecuencia, esa persona será salva de los juicios. So our spiritual ears are going to have to be sharp Entonces, nuestros oídos espirituales van a tener que estar bien entrenados to hear the voice of the Lord, a escuchar la voz de Dios. and then to move and obey quickly when he speaks. Y entonces movernos y obedecer prontamente cuando Él And habla. like we said many times, it will be a matter of life and death. Y como hemos dicho, en muchas ocasiones va a ser un asunto que es de vida o muerte. And it is the decisions that we make Y son estas decisiones que nosotros tomamos, as to whether obey or to disobey que son el obedecer o desobedecer, that will decide whether we live or whether we die. que va a determinar cómo es que nosotros vivimos o cómo es que nosotros morimos. No one else can make decisions for your own life. Y nadie más puede hacer esas decisiones por tu vida. Psalm 119 verse 60.
I made haste and delayed not to keep your commandments. Salmo 119:60 dice, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Many times in the Word, God spoke to His people, En muchas ocasiones en su palabra Dios habló a su pueblo. and then it was their decision Y entonces a partir de ese momento fue su decisión as to whether they would obey or not obey. el saber si iban a obedecer o desobedecer. If they obeyed, they would be blessed richly. Si ellos obedecían iban a ser bendecidos ricamente, But if they disobeyed, pero si ellos desobedecían, evil would fall upon them. entonces el mal iba a sobrevenir sobre ellos. So we're going to look at an example of this. Entonces vamos a ver un ejemplo de esto. Now back in Genesis 19, Ahora en Génesis 19, the time that God had decreed el tiempo en el que Dios decretó that the cities of Sodom and Gomorrah en que las ciudades de Sodoma y de Gomorra were going to be judged and destroyed because of their wickedness. serían juzgadas y destruidas a causa de su impiedad, God had a man at this time, a servant named Abraham. Dios en este entonces él tenía un siervo que se llamaba God Abraham. had spoke to Abraham to leave his country, to leave his family, Y Dios habló a este Abraham para que dejara su familia y dejara su país and to go to a place that he would tell him of. y que fuera a un lugar el cual él le iba a revelar. And so Abraham took his wife and he took his nephew Lot with him. Entonces Abraham obedeció y él tomó a su esposa y a su sobrino Lot And they went off to follow the voice of the Lord. y entonces salieron para obedecer la voz de Dios. And there came a time Y llegó el tiempo when there were three angels en el que hubo tres ángeles, which were in the form of men los cuales estaban en forma de un that hombre appeared unto Abraham. que aparecieron a Abraham. Genesis 18:1, and the Lord appeared unto him in the plains of Mamre, and he sat in the tent door in the heat of the day. Génesis 18:1 dice, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. And he lifted up his eyes and looked, and lo, three men stood by him. And when he saw them, he ran to meet them from the tent door, and bowed himself toward the ground. Versículo 2, y alzó los ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. So Abraham knew there was something special about these men. Entonces Abraham supo que había algo especial en estos tres hombres. Men that were sent from God to Abraham Hombres que fueron enviados desde Dios hacia to Abraham bring a message to him para llevarle un mensaje and to tell him what he was going to do with Sodom and Gomorrah. y para decirle qué es lo que él iba a hacer con Sodoma y con Gomorra. Verse 16, and the men rose up from thence and looked towards Sodom. And Abraham went with them to bring them on the way. Versículo 16, y los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. So after Abraham had finished hearing what these men had to say to him, Entonces, después de que Abraham terminó de escuchar lo que estos hombres le tenían que decir, they turned their eyes towards Sodom entonces ellos volvieron su vista hacia Sodoma and headed in that direction. y la mantuvieron en esa dirección. Verse 17, and the Lord said, shall I hide from Abraham the thing which I do? Versículo 17, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que yo voy a hacer, Seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed in him. habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. For I know him, that he will command his children and his household after him, and they shall keep the way of the Lord, to do justice and judgment, that the Lord may bring upon Abraham that which he has spoken of him. Génesis 18:19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. And the Lord said, because the cry of Sodom and Gomorrah is great, and because their sin is very grievous.
Versículo 20. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. I will go down now and see whether they have done altogether according to the cry of it, which has come unto me. And if not, I will know. Versículo 21, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. So the Lord was going to take a first-hand look Entonces Dios iba a dar un primer vistazo at Sodom a Sodoma, by sending his angels into that wicked city al enviar a sus ángeles a esa ciudad perversa, to see if the sound that was coming up into his ears para comprobar si el sonido que llegaba hasta sus oídos was true. era verdad. Verse 22, and the men turned their faces from thence and went towards Sodom. But Abraham stood yet before the Lord. Génesis 18:22. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. So there were three angels that came to Abraham. Entonces hubo estos tres ángeles que vinieron a Abraham. Now two of them had left Entonces dos de ellos se retiraron and were going to Sodom. y se fueron hacia Sodoma. But the third angel, Pero el tercer ángel, the angel of the Lord, el ángel de Dios, stayed in the place where Abraham was. se quedó en el mismo lugar en el que estaba And in Abraham. verse 23 it says, and Abraham drew near and said, wilt thou also destroy the righteous with the wicked? Versículo 23, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Peradventure there be 50 righteous men within that city. Will you also destroy and not spare the place for the 50 righteous that are therein? Versículo 24, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? So Abraham was pleading for the Lord to have mercy upon this city. Entonces, Abraham estaba intercediendo con Dios que tuviera misericordia de esa For one ciudad. reason why was because his nephew Lot was in that city. Y una de las razones era porque su sobrino Lot estaba en esa ciudad. 25, that be far from you to do after this manner, to slay the righteous with the wicked, and that the righteous should be as the wicked. That be far from you. Shall not the judge of all the earth do right? Versículo 25, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. And the Lord said, if I find in Sodom 50 righteous men within the city, then I will spare all the place for their sakes. Versículo 26, entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. And Abraham answered and said, behold now, I have taken upon me to speak unto the Lord, which am but dust and ashes. Versículo 27, y Abraham replicó y dijo, he aquí que ahora he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Now we have to remember Entonces debemos aquí también recordar that Abraham was a very humble man. que Abraham era un hombre muy humilde, He could not have received the blessings of God in his life porque no podría haber recibido las bendiciones de Dios en su vida, unless they are that way. a menos de que realmente hubiera sido humilde. Verse 28, peradventure there shall lack 5 of the 50 righteous. Will you destroy all the city for lack of 5? And he said, if I find there 45, I will not destroy it. Versículo 28. Quizá faltarán de 50 justos 5. Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo, no la destruiré si hallare ahí 45. And he spoke unto him yet again and said, peradventure there shall be 40 found there. And he said, I will not do it for 40's sake. Versículo 29. Y volvió a hablar y dijo, quizás se hallarán ahí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. And he said unto him, O let not the Lord be angry, and I will speak. Peradventure there shall be 30 found there. And he said, I will not do it, for if I find 30 there.
Versículo 30, y dijo, no se enoje ahora mi señor, si hablare, quizás se hallarán ahí 30. Y respondió, no lo haré si hallare ahí 30. So Abraham was very bold with the Lord. Entonces ahí Abraham fue muy directo con Dios. And he said, Behold now, I have taken upon me to speak unto the Lord. Peradventure there shall be 20 found there. And he said, I will not destroy it if for 20's sake. Génesis 18:31, y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán ahí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. So now Abraham was going to press it a little farther. Entonces, en este punto, Abraham iba a avanzar incluso un poco más. And he said, Oh, let not the Lord be angry, and I will speak yet but this once. Peradventure 10 shall be found there. And he said, I will not destroy it for 10's sake. Génesis 18:32, y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán ahí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. And the Lord went his way, as soon as he had left communing with Abraham, and Abraham returned unto his place. Versículo 33, y Jehová se fue, y luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. So for the sake of 10 righteous people Entonces, por el amor a 10 personas justas, being found in that city, halladas en esa ciudad, God was willing to spare it from destruction. Dios estaba dispuesto a perdonarla de destruirla. But in truth, there were not 10 righteous people in the city of Sodom. Pero en verdad no había ni siquiera 10 personas justas en la ciudad de Sodoma. There was only one, Solamente hubo uno, and he was the nephew of Abraham, whose name was Lot. y era el sobrino de Abraham, que se llamaba Lot. But even Lot, Pero incluso Lot, because he was living in the midst of a very wicked city, a causa de que estaba viviendo en medio de una ciudad muy perversa, had become slow to obey the voice of the Lord. se volvió muy lento para poder obedecer la voz de Dios. But because of Abraham's faith, Pero a causa de la fe de Abraham, God was determined to deliver Lot and his family Dios estuvo dispuesto a liberar a Lot y a su familia, out of the city before he destroyed it. liberar a su familia de la destrucción de la ciudad. Genesis 19:1, and there came 2 angels to Sodom at evening, and Lot sat in the gate of Sodom. And Lot, seeing them, rose up to meet them, and he bowed himself with his face toward the ground. Génesis 19:1. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Now these 2 angels were 2 of the 3 angels Ahora estos 2 ángeles eran esos 2 de esos 3 that ángeles had come to deliver the message to Abraham. que dieron el mensaje a Abraham. And notice that they came in the form of men. Y nótese aquí que ellos vinieron en forma de un hombre. Verse 2, and he said, Behold now, my lords, turn in, I pray you, into your servant's house, and tarry all night, and wash your feet. And you shall rise up early, and go on your ways. And they said, No, but we will abide in the street all night. Génesis 19:2, y dijo, ahora mis señores os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavéis vuestros pies, por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Now, think how you would feel Ahora piensa aquí cómo es que tú te sentirías if a friend came unto you si un amigo viniera a ti and told you that he was going to sleep in the streets of Mexico City. y te dijera que va a dormir en las calles de la Ciudad de México. Well, you wouldn't feel comfortable with that Bueno, tú no te sentirías cómodo con eso, because you know it would be very dangerous. porque tú sabrías que eso sería algo muy peligroso. And this is the way that Lot felt about the angels Y esta era la forma en la que Lot se sentía respecto de esos 2 when they ángeles. said that they were going to stay in the streets all night. Cuando él escuchó que ellos iban a quedar en las calles toda la noche. Verse 3, and he pressed upon them greatly, and they turned in unto him, and entered into his house. And he made them a feast, and did bake unleavened bread, and they did eat.
Génesis 19:3. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. This is another thing to note about angels. Ahora, esta es otra cosa que se puede notar respecto de los ángeles. The fact that even though they were spirit beings, El hecho de que incluso ellos, que eran seres espirituales, they could eat food like flesh and blood human beings. ellos podían comer alimento como un ser humano de carne y de sangre. And they could even lay down and sleep. E incluso ellos se podían acostar y dormir. Verse 4, but before they lay down, the men of the city, even the men of Sodom, compassed the house round, both old and young, all the people from every quarter. Génesis 19:4. Pero antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. And they called unto Lot, and said unto him, Where are the men which came into thee this night? Bring them out, we want to know them. Versículo 5. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. So the men of the city of Sodom Entonces los hombres de esta ciudad de Sodoma were homosexual, eran homosexuales. and they wanted to abuse these men. Y ellos querían abusar de estos dos hombres Came in to stay with Lot. que se quedaron con Lot. This is how wicked this city had grown. Y esto es cuán perverso esa ciudad se había vuelto. And it also shows us Y eso también nos enseña how rapidly de cuán rápidamente a homosexual spirit este espíritu de homosexualidad can spread through a population within a large city. se puede difundir a través de una gran ciudad. That is why in our time, Y ese es el motivo por el cual en nuestro tiempo many people mucha are gente accepting a homosexual spirit. está aceptando este espíritu de homosexualidad And they say this kind of behavior is acceptable. y comienzan a decir que este tipo de conducta es And aceptable. when they say that, Y cuando ellos dicen esto, they're opening up their own life ellos están abriendo sus propias vidas for that spirit to enter into them. para que ese espíritu entre a ellos. And when this spirit begins to overtake a city, Y cuando ese espíritu empieza a apoderarse de una and I'm ciudad, speaking of a city in our time, y estamos hablando también de una ciudad de nuestro tiempo, it will not be long until it's destroyed. no va a pasar mucho tiempo para que esa ciudad sea destruida. Verse 6, and Lot went out at the door unto them and shut the door after him. Génesis 19:6. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. And said, I pray you, brethren, do not so wickedly. Versículo 7. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Behold now, I have 2 daughters, which have not known man. Let me, I pray you, bring them out unto you, and do to them as is good in your eyes. Only unto these men do nothing, for therefore came they under the shadow of my roof. Génesis 19:8. He aquí, ahora tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues vinieron a la sombra de mi tejado. Now this is how twisted Ahora, esto es cuán torcido Lot's thinking had become through living in this city. el pensamiento de Lot se había vuelto por vivir en esta ciudad. He was willing to offer his own 2 daughters Y él estaba dispuesto incluso a ofrecer a sus 2 hijas to this mob to be raped and murdered a esta turba para que fueran violadas y asesinadas in order to protect these 2 angels. en orden para poder proteger a estos 2 ángeles. But the men did not want the women. Pero estos hombres no querían mujeres. They wanted the men. Ellos querían a esos 2 hombres. Verse 9, and they said, stand back. And they said again, this one fellow came in to sojourn, and he will needs be a judge. Now will we deal worse with you than with them. And they pressed sore upon the man, even Lot, and came near to break the door. Génesis 19:9. Y ellos respondieron, quita allá. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora tenemos más mal que a ellos, y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta.
Now, when people allow a homosexual spirit into their lives, Cuando una persona permite que un espíritu de homosexualidad entre a su vida, it brings with it a spirit of hatred and violence. trae junto con él un espíritu de odio y de violencia. And people that are this way Y la gente que es de esta forma are inclined toward being violent and full of hatred. son propensos a ser violentos y a odiar. That's why we see in many of these mob protests that are going on. Y eso es algo que incluso podemos ver en gente, en estas turbas, en estas protestas que se hacen actualmente. We also see much violence and destruction, Y es algo que también nosotros vemos, que hay tanta violencia y destrucción, rape and death violaciones y muerte associated with it. que están asociados con If you eso. don't believe it, just read the papers. It's all over. Y si no lo crees, entonces solamente lee los periódicos, está todo ahí. Verse 10, but the men put forth their hand and pulled Lot into the house to them and shut the door. Versículo 10. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. So the angels pulled Lot back into the house and locked the door. Entonces los ángeles jalaron a Lot de regreso hacia la casa y cerraron la puerta. Verse 11, and they smote the men that were at the door of the house with blindness, both small and great, so that they wearied themselves to find the door. Versículo 11. Y los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. So these men, because they were blinded by the angels, Entonces, esos hombres, a causa de que fueron cegados por los ángeles, could not see what they were doing, ellos no podían ver lo que estaban haciendo, so they had to leave off their attack. entonces tuvieron que abandonar ese ataque. Verse 12, and the men said unto Lot, have you here any besides, son-in-law, your sons, your daughters, and whatsoever you have in the city, bring them out of this place. Versículo 19-12. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos, tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. For we will destroy this place, because the cry of them is waxen great before the face of the Lord, and the Lord has sent us to destroy it. Génesis 19:3, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. So at that moment, Entonces en ese momento the angels were ready to destroy the city of Sodom. los ángeles ya estaban listos para destruir a Sodoma y So Gomorra. Lot now is going to have to move quickly Entonces en este punto se va a tener que mover rápido and get out of there before they did, y salir de ese lugar antes de que ellos lo hicieran. because the commandment of the Lord to destroy the city was urgent. Porque el mandamiento de Dios para destruir esa ciudad era urgente. And Lot went out and spoke unto his sons-in-law, which married his daughters, and said, Up, get you out of this place, for the Lord will destroy this city. But he seemed as one that mocked unto his sons-in-law. Génesis 19:14. Entonces salió Lot y habló con sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. See, they lived in that city for a long time, Entonces, esos estaban viviendo en esa ciudad por mucho tiempo. and they'd become comfortable with it. Y ya estaban acomodados en esa And so ciudad. they didn't seek the Lord, Entonces ellos no buscaban a Dios. and they didn't do what they needed to do to be ready to move when God spoke. Y no habían hecho lo que debían de hacer para estar listos para moverse cuando Dios habló. They just accepted the evil ways of the people of Sodom. Sencillamente estas personas aceptaron las formas malvadas de Sodoma y de Gomorra. Verse 15, and when the morning rose, then the angels hastened Lot, saying, Arise, take your wife and your 2 daughters which are here, lest you be consumed in the iniquity of the city. Génesis 19:15. Y a rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. But Lot Pero Lot,
even though the Bible calls him a righteous man, aun cuando la Biblia lo llama un hombre justo, had been very strongly affected by the evil of the city. ya había sido afectado grandemente por la maldad de esta ciudad. And now when the time came that he had to move, Y entonces cuando llegó el momento de que él se tenía que mover, he was slow to make that decision and obey the voice of the él Lord. fue lento para moverse y obedecer la voz de Dios. Verse 16, and while he lingered, the men laid hold upon his hand and upon the hand of his wife and upon the hand of his 2 daughters, the Lord being merciful unto him. And they brought him forth and set him without the city. Génesis 19:16. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. So the angels had to grab Lot's hand and his hand of his wife and his 2 daughters Entonces los ángeles tuvieron que tomar de la mano a Lot, de su esposa y de sus 2 hijas, and pull them out of the city. y arrastrarlos fuera de la ciudad. They had become so full of unbelief Porque ellos ya estaban llenos de tanta incredulidad, that even in the face of an impending disaster that was going to destroy the city, que incluso ellos ya estando encarando un desastre para esa ciudad, no podían moverse. they couldn't believe it and they No. couldn't move. No podían creerlo y no podían moverse. Verse 17, and it came to pass when they had brought them forth abroad, that he said, escape for your life, look not behind you, neither stay thou in all the plain, escape to the mountain, lest you be consumed. Versículo 17. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires detrás de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. This is what the Lord is speaking to his people now. Y esto es lo que Dios está hablando a su pueblo ahora. Escape to the high mountains of God Que escapen hacia el monte de Dios, before the judgments begin to fall upon the wicked cities of this earth. antes de que los juicios comiencen a caer sobre estas ciudades perversas de la tierra. Don't look back. No miren atrás. Don't try to bring anything with you. No traigan nada con ustedes. Don't try to bring your families. Don't try to bring your friends. No traten de traer a sus familias ni a sus amigos. Just get out of there as quick as you can. Solamente salgan de ahí tan pronto como puedan. Verse 24, then the Lord rained upon Sodom and upon Gomorrah brimstone and fire from the Lord out of heaven. Versículo 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. And he overthrew those cities and all the plain and all the inhabitants of the cities and that which grew upon the ground. Versículo 25. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura y con todos los moradores aquellas ciudades y el fruto de la tierra. So because of the wickedness of the city, Entonces, a causa de la perversidad de esta ciudad, God destroyed it. Dios la destruyó. Just like he will destroy the wicked cities of the earth in our time. Justo de la forma en la que Dios va a destruir las ciudades perversas de esta tierra en nuestro tiempo. Now when the Lord sends his word Ahora, cuando Dios envía su palabra into a city, a una ciudad and the people of that city do not receive it, y la gente de esa ciudad no la recibe, that city is in great danger of judgment. esa ciudad está en gran peligro de ser And juzgada. that's why things are growing very serious in many of these cities. Y ese es el motivo por el cual las cosas están tan serias en muchas de las ciudades. And this city right here is at the top of the list. Y esta ciudad justo aquí está en el tope de esa lista. Because God has had his word now for some time. Porque Dios ha enviado a esta ciudad su palabra por ya un tiempo. And only a small handful of people have received it. Y solamente un pequeño puñado de personas la han recibido. Many have heard it. Muchos la han escuchado. Many have come and listened Muchos han llegado y han oído. and then left. Y se van. And God considers all of this. Y Dios considera a todos estos. So Lot, who was slow to obey the voice of the Lord, Entonces Lot, que fue lento para obedecer la voz de Dios, found mercy of God through the faith of Abraham. halló misericordia de parte de Dios por la fe de Abraham. But he and his family were in a very precarious situation. Pero él y su familia estaban en una situación muy precaria. The angels had told them to flee.
los ángeles le dijeron que debían de which huir. means to run O sea, lo que significaba que debían correr away from that city as fast as they could. lejos de esa ciudad tan pronto como ellos pudieran. And do not look back Y que no miraran atrás to their old way of life. a su vieja vida. But Lot's wife did look back. Pero la esposa de Lot sí miró hacia atrás. Verse 26, but his wife looked back from behind him, and she became a pillar of salt. Génesis 19:26. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Now this speaks to all of God's people. Ahora eso es algo que debe hablar a todo el pueblo de Dios. Because once a person comes to the Lord, Porque una vez que una persona viene a Dios, we are not to look back nosotros no debemos and mirar atrás desire in any way the life that we had in sin. y desear de ninguna forma la vida que nosotros teníamos cuando estábamos en el pecado. Or even after a person has walked with the Lord for a while. O incluso si una persona ha caminado con Dios por un tiempo, They are never to look back at the life that they had nunca debe mirar atrás para ver la vida que tenía, in the Lord and desire again those days. incluso de esa vida con Dios, y desear que esos días del pasado vengan otra vez. Because the judgment could be the same upon a person like that. Porque el juicio podría ser el mismo para una persona que haga God esto. is a forward-moving God. Porque Dios es un Dios que se mueve hacia adelante. And our eyes are to be set on running up the mountain of Y God nuestros ojos deben de estar puestos para correr hacia el monte de Dios. to attain the prize of eternal life with the Lord. Para obtener el premio de la vida eterna con Jesucristo. Otherwise, judgments can fall upon a person, De otra forma, los juicios pueden caer sobre una persona. just like they fell on Lot's wife. Justo como cayeron en la esposa de Lot. Verse 27, and Abraham got up early in the morning to the place where he stood before the Lord. Versículo 27. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. And he looked toward Sodom and Gomorrah, and toward all the land of the plain, and beheld, and lo, the smoke of the country went up as the smoke of a great furnace. Versículo 28. Y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí que humo subía de la tierra como el humo de un horno. And it came to pass when God destroyed the cities of the plain, that God remembered Abraham, and sent Lot out of the midst of the overthrow, when he overthrew the cities in the which Lot dwelt. Versículo 29. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, And al this- asolar las ciudades donde Lot estaba. And this shows us Y esto nos muestra the mercy of God that can be upon people that we love, la misericordia de Dios que puede estar sobre la gente que amamos. if we are willing to serve the Lord with all of our heart, soul, mind, and strength. Si es que nosotros estamos dispuestos a servir a Dios con todo nuestro corazón, alma y fuerza. So it's time for God's people to shine. Entonces es momento de que el pueblo de Dios brille. The light is come. The light. The light of God is come. Ajá, porque la luz de Dios ha venido. Isaiah 61, arise, shine, for your light is come, and the glory of the Lord is risen upon you. Isaías 61, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. For behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people. But the Lord shall arise upon you, and his glory shall be seen upon you. Versículo 2, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. And the Gentiles shall come to your light, and kings to the brightness of your rising. Versículo 3, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. This is the people that God is going to have. Y este es el pueblo que Dios va a tener. And there are some things that are going to have to change. Y hay algunas cosas que van a tener que cambiar. So praise the Lord. I guess we'll stop there for now. Entonces, alabado sea Dios. Vamos And I'll talk more about this later. hablaré más.